Buen día, soy Stephanie Lemeno Condori. Actualmente pertenezco a la asociación UPU, soy coordinadora de sesiones y promociones de CPA. En este módulo de parasitología voy a explicarles acerca de la toxoplasmosis. Como definición, esta es una enfermedad que se va a producir por el Toxoplasma gondii. Sus ciclos de vida van a ser complejos y van a contemplar habitualmente una reproducción tanto sexual y asexual. El Toxoplasma gondii va a tener como su huésped definitivo a los felinos, ¿no? Es decir, a los gatos domésticos. Respecto a la epidemiología, es una de las zoonosis más difundidas en el mundo, que va a estar ligada a grupos de individuos inmunosuprimidos o de mujeres embarazadas, en las que va a causar un mayor riesgo de abortos, muerte fetal, así como de un parto prematuro. Va a haber zonas demográficas, como Brasil, en la que va a tener una mayor prevalencia, donde 1 de cada 30.000 nacidos va a tener toxoplasmosis. La prevalencia en niños es disminuida, es muy baja, pero la prevalencia en adultos mayores de 45 años es alta, ¿no? En aproximadamente un 80%. Todos esos datos epidemiológicos van a depender de la zona demográfica, del estilo de vida, ¿no? De las medidas higiénico-dietéticas, del nivel socioeconómico, ¿no? Es decir, si una persona contrae toxoplasmosis y tal vez no tiene aquella economía suficiente para ir a atenderse a un centro de salud o a algún hospital en el que no va a poder identificarlo, tal vez por su nivel socioeconómico bajo, ¿no? Por no poder ir y recurrir a estos medios importantes. Vamos a tener como factores de riesgo al consumo de carne contaminada, carne cruda, los malos hábitos higiénicos, el embarazo en primer trimestre, pacientes con VIH, el uso crónico de inmunosupresores y el consumo de agua contaminada. Para hablar sobre la etiología, tenemos que recordar que el huésped definitivo son los felinos, no los gatos. Y hay dos formas infectantes, ¿no? A través de las heces, los zooquistes y la carne bradizoito. En indicación, vamos a tener que pertenece al reino protista, al filo apicomplexa, a la clase Conoidacida, a orden Eucarida y a la familia Sarcistidae, al género Toxoplasma y a la especie Gondii. Esta es la parte más importante e interesante, que es el ciclo biológico. Recordemos que en parasitología, el huésped definitivo va a ser lo que es la reproducción sexual y los huéspedes intermediarios lo que son la reproducción asexual. Vamos a tener en la reproducción sexual al personaje principal, que va a ser este gatito, que al ver un ratón se lo va a querer comer. Y este ratón va a tener los quistes tisulares, ¿no? Su carne. Entonces, estos quistes tisulares van a ingresar al organismo del gatito, pero no van a llegar como tales, ¿no? O sea, no van a llegar al epitelio intestinal como quistes tisulares, sino que por todo el proceso de los jugos gástricos, de la bilis, ¿no? Del paquete enzimático, se va a romper este quiste y van a liberar muchos bradizoitos. Estos bradizoitos van a llegar al epitelio intestinal, van a empezar a invadirlo, pero dentro de este epitelio intestinal van a hacer una reproducción intracelular y se van a convertir en taquizoitos. Pero stop. ¿Cuál es la diferencia entre un bradizoito y un taquizoito? Pues en la morfología, que el bradizoito es más alargado, pero el taquizoito tiene una división rápida. El bradizoito tiene una división lenta. Una vez que ya tenemos conceptualizada esta diferencia, vamos a continuar. El taquizoito va a seguir invadiendo el epitelio intestinal, ¿no? Todas las células, entonces va a diferenciarse en macrogametocitos y microgametocitos. Estos se van a unir y van a formar el cigoto, ¿no? Y van a dar lugar a lo que es los zooquistes. Estos zooquistes se van a eliminar a través del ano del gatito y como caca, como esas, ¿no? Y van a ser la primera forma infectante, tienen más o menos esta morfología, pero van a ser inmaduros. Para madurar, estos zooquistes necesitan estar en el medio ambiente, ¿no? Al estar en el medio ambiente ya maduran en aproximadamente 3 a 4 días, según la literatura. Y la pregunta sería, lo de gatito, de que sus heces en un acantilado, ¿no? Entonces, o en un pastito y luego, no sé, esto empieza con la lluvia, se empieza a llenar de agua, se hace un pocito y él de pronto un día tiene sed, se acerca a este pocito y dice, ay, no, consume el agua contaminada y se hace una autoinfección, ¿no? Y la otra
segunda forma infectante es la que expliqué, la de los zooquistes tisulares, ¿no? Al consumir esta carne de este ratón, por ejemplo, ¿no? El proceso desde que el gato consume, por ejemplo, a este ratoncito hasta que elimine los zooquistes va a durar en aproximadamente de 3 a 10 días. Ahora, en la reproducción asexual vamos a estar los huéspedes intermediarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, que podemos infectarnos a través de los zooquistes, que sería, ¿no?, del agua contaminada, ¿no?, de las heces del gatito, o de los quistes, ¿no?, que están en la carne de ciertos mamíferos, ¿no? Entonces, vamos a tener que una vez que estos quistes ingresan a nuestro organismo, por todo el proceso digestivo, ¿no?, van a llegar a estar como bradizoitos, ¿no? Estos bradizoitos van a quedarse como bradizoitos. No van a llegar a poder modificarse en taquizoitos, pues porque nuestro organismo no es igual que el del gato, ¿no? Entonces, lo que se va a empezar a hacer es, se va a empezar a enquistar, y al enquistarse va a invadir, ¿no?, ciertos tejidos como el cerebro, los músculos, el hígado, el vaso, ¿no? Entonces, la toxoplasmosis va a tener dos formas de poder invadirnos, ¿no? O sea, de forma congénita o de forma adquirida. De forma congénita, pues cuando el Toxoplasma gondii va a invadir, lo que va a atravesar es la placenta y vamos a tener la tríada de Sabin, en la que vamos a ver las manifestaciones del bebé como la corioretinitis, las calcificaciones intracraneales, la hidrocefalia. Entonces, esto es un gráfico resumido en la que vamos a tener las dos partes unidas, tanto la reproducción sexual como sexual, ¿no? En la que vamos a tener las dos formas de infectarnos, la ingestión de heces, el quiste, ingestión de tejidos, bradizoitos, ¿no? En la que el huésped definitivo son los felinos, ellos hacen la reproducción sexual, y los huéspedes intermediarios, los mamíferos suaves, la reproducción asexual, ¿no? Vamos a tener que en la fisiopatología, las tres fases de infección van a ser la aguda, crónica y congénita. En la aguda va a ser por esporozoitos que invadir los tejidos y van a causar síntomas generales. En la crónica, los bradizoitos van a disminuir los síntomas y pueden cursar asintomáticamente hasta la reactivación en casos de inmunosuprimidos, ¿no? Vamos a tener en la congénita lo que ya explicamos, la infección aguda que va a ocurrir en el embarazo, es casi asintomática, en la que vamos a tener una mayor prevalencia de daño fetal en el primer trimestre, en el segundo trimestre no tanto, y en el tercer trimestre ya va a ser muy mínimo, en la que vamos a tener lo que es la triada de Sabin, y vamos a presentar, ¿no?, lo que es la carioretinitis, la hidrocefalia, las calcificaciones intracraneales, o también a veces puede ir acompañado de encefalitis. En la fisiopatología, continuando, después de 1 o 2 semanas se desarrolla la humanidad. La proliferación del parásito va a disminuir y se va a ir dando origen a los quistes que contienen los bradizoitos, ¿no?, como explicamos, y estos quistes no tienen una reacción inflamatoria alrededor. Estos quistes se van a encontrar con mayor frecuencia en el cerebro, retina, miocardio y músculo esquelético. En las manifestaciones clínicas, el 80 al 90% van a ser asintomáticos y solo el 10% van a ser sintomáticos. Los sintomáticos van a tener algunas características como fiebre, mialgias, atralgias, entre otras, ¿no? Y los huéspedes inmunocompetentes van a tener la forma de la toxoplasmosis ganglionar, ocular o congénita. En cambio, los huéspedes inmunodeprimidos van a reactivar formas más graves de la toxoplasmosis, ¿no? La toxoplasmosis cerebral, pulmonar y la diseminada. Entonces, comenzando con la toxoplasmosis ganglionar, es la forma clínica más frecuente, ¿no?, de la toxoplasmosis adquirida y que se va a caracterizar por las adenopatías. Van a tener diferentes localizaciones, tanto cervical, suboccipital, axilar e inguinal. Puede ir acompañada de mialgias, de dolor de garganta, diarrea y fiebre elevada. En la toxoplasmosis ocular vamos a tener dos variantes, la conitis y la uveitis anterior. La corioretinitis vamos a tener que son las de origen postnatales, ¿no?, que puede ser de origen congénito, prevalentemente adquiridas también, ¿no? Sus limitaciones visuales van a depender de la cercanía a la mácula y de su localización en la retina. En la uveitis anterior, la reacción de hipersensibilidad por la fuga de antígenos del toxoplasma en la cámara anterior y va a marcar lo que es la iris, el cuerpo ciliar y va a pacificar el lomo acuoso por la entrada de proteínas plasmáticas. En la toxoplasmosis generalizada,
Es una variante de la forma ganglionar, ¿no?, que ya mencionamos. Las manifestaciones viscerales se van a dar en el hígado, en el miocardio, pulmones y músculos estriados, pero también puede presentarse una erosión generalizada maculopapular de color rojizo. Los determinantes de la gravedad va a ser la virulencia de la cepa y la magnitud del inocuo. En el diagnóstico, ya para finalizar, la serología es lo más importante, ¿no?, a través de la hematoclinización indirecta, ELISA, PCR, pero también se suele usar, casi ya no mucho, la prueba de Sami-Fielman en un 50% de los parásitos, ¿no?, que pueden permanecer viables. El control va a ser mediante la higiene adecuada, el lavado de manos, que es muy importante, cocinar adecuadamente los alimentos, ya sabemos, para no poder infectarnos a través de los brachizoitos, ¿no?, especialmente las carnes, el hábito cercano con los excrementos felinos, ¿no?, por los zooquistes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y no olviden, por favor, no echarle la culpa al gato. Ellos no tienen nada. Los culpables somos nosotros, que no sabemos tener un buen estilo